Buenas a todos. La semana pasada habíamos visto lo que es cinética química, ¿verdad? Habíamos empezado a trabajar con lo que son las velocidades de reacción, ¿sí? Ahora tenemos que saber que para definir un estado físico-químico no solamente tenemos que hablar de la cinética, sino que también tenemos que hablar de hasta cuándo va a pasar esa reacción, ¿verdad? O sea, puede que sea una reacción muy rápida, pero ¿va a llegar a su fin o qué va a pasar con ella? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que es el equilibrio químico, ¿sí? Entonces, en la química tenemos dos tipos de reacciones, en las cuales tenemos las reacciones irreversibles, donde necesariamente las especies que se unen, el único objetivo que tienen es formar nuevas especies y cuando dibujo esta reacción le coloco una sola flecha. Eso significa que el desplazamiento va a ser completamente hacia la derecha, o sea, digamos, toda la energía, vamos a decirle, está enfocada a generar los productos C y D. Y una vez que se generó el máximo de C y D posible, la reacción termina ahí. Sin embargo, hay algunas reacciones que justamente pueden ocurrir en el sentido directo, es decir, A más B se van a juntar para dar C más D. Sin embargo, una vez que se vaya formando C y D, una pequeña parte de C y D van a reaccionar entre sí para volver a formar A y B. Entonces, la reacción transcurre tanto en el sentido directo como en el sentido inverso. Y el fin de una reacción para este tipo de reacciones es cuando yo ya no puedo evidenciar cambios en el sistema. Es decir, que si había un cambio de color, ese cambio de color cesa o permanece constante en el tiempo. Si había la liberación de un gas, yo ya no puedo evidenciar la liberación de ese gas. Es decir, eh, ya no es evidente que ocurren cambios dentro del sistema, pero eso no significa que la reacción haya terminado. Eso significa que se alcanzó un estado de equilibrio. Es decir, tanto el sentido directo, que es A más B, que A más B dan C más D, está ocurriendo, pero así también una pequeña porción de C y D pueden estar reaccionando entre sí para formar A y B. Entonces, esos sentidos de la reacción ocurren al mismo tiempo y la velocidad, las velocidades con las que ocurren esas transformaciones son iguales. A medida que A y B se pasan a C y D, cierta cantidad de C y D vuelven a dar a la misma velocidad A y B. Entonces estamos hablando de un equilibrio dinámico, es decir, el sistema sigue sufriendo cambios, pero estos cambios ya no son evidenciables, porque así como ocurre la reacción directa, también ocurre la reacción inversa. Recordemos que el equilibrio químico solamente se puede dar en reacciones reversibles. No podemos hablar de equilibrio químico en reacciones irreversibles. Entonces, eh, cuando esto pasa, yo tengo que saber, justamente tengo que definir, tengo que decir cómo van a ocurrir estos cambios y ahí hablamos de lo que es el estado de equilibrio, es decir, todas las propiedades que determinan las características del sistema, color, olor, presión, masa, temperatura, volumen, o sea, todas las características especiales que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy estudiando este sistema no sufren cambios considerables y se mantienen constantes después de un periodo largo de tiempo, es decir, ya no se evidencian cambios en estas propiedades. Ahora, si yo voy a hablar de las velocidades, tanto la velocidad de la reacción directa como la velocidad de la reacción inversa se igualan. Es decir, eh, tienen el mismo valor. Entonces, para esos casos yo tengo este gráfico. Este gráfico me muestra muy bien lo que pasa. ¿Qué pasa con la velocidad de la reacción directa? Empieza rápido, es decir, se evidencia gran transformación de los productos A y B, pero a medida que estos se van consumiendo, la velocidad de la reacción directa va disminuyendo, porque obviamente la otra vez hablamos, ya no tengo a mi disposición tantos reactivos como antes. Y así también, ¿qué pasa con la velocidad de formación de los productos? Empieza de manera muy, muy leve hasta que
Cuando aumenta la cantidad de productos, aumenta también la velocidad de la reacción inversa hasta que llega a un punto en el que hablamos del equilibrio y ambas velocidades se igualan. Ahora, si yo introduzco un cambio, o sea, yo llego a este estado de equilibrio en donde las velocidades son iguales, pero así también se puede interrumpir ese equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco un cambio de afuera? Estoy hablando justamente de que voy a modificar el equilibrio y voy a afectar las condiciones de equilibrio. Ahora, de manera ya para tratar de darle valores a esto, nosotros vamos a hablar de lo que es la constante de equilibrio, es decir, tanto la reacción directa como la reacción inversa tienen velocidades. Y para que esos valores se mantengan, yo tengo unas constantes. Entonces, comparando estos dos y que teniendo en cuenta que dijimos que en el equilibrio ambas velocidades son iguales, lo que yo hago es un despeje, o sea, relaciono estas dos constantes y relaciono también las cantidades de productos y de reactivos. Que esto esté entre corchetes significa que yo estoy hablando de la concentración molar de ellos. Entonces, la forma de medir qué tanto reactivo o qué tanto producto tengo es a través de la concentración molar, ¿sí? Entonces, esta relación me habla de que si yo mido la concentración de los eh, productos y divido ese valor con la concentración molar de los reactivos, voy a tener un valor que se llama constante de equilibrio, que es característico para cada sistema a una temperatura específica. Estos valores están calculados, están medidos, están tabulados y son específicos para cierta temperatura, es decir, la constante de equilibrio siempre debe especificarse a qué temperatura es. Entonces, todo este proceso es para poder definir justamente el valor de la constante de equilibrio. ¿Y por qué es importante el valor de la constante de equilibrio? Es la que me va a decir qué tan rápido mi reacción química llega al equilibrio. Me va a dar una idea de qué tan fácilmente mi reacción llega al equilibrio. Ahora, las reacciones que nosotros estudiamos en este tiempo eran con coeficientes estequiométricos igual a 1. Vamos a asumir que yo tengo valores diferentes de coeficientes estequiométricos, es decir, qué sé yo, necesito 2 moléculas de A y 3 moléculas de B para formar 4 de C y 5 de D. Estoy inventando. El punto es que lo que estudiamos hace rato en lo que estudiamos hace rato, la relación era de 1. Necesito uno de este A y uno de B para dar uno de C y uno de D. Sin embargo, sabemos que en realidad no son todas las reacciones que funcionan de esa forma. La mayoría tiene coeficientes estequiométricos. Entonces, el coeficiente estequiométrico también influye en el valor de la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué habíamos hablado en la clase anterior en cinética química? Habíamos dicho que hay factores que influyen en la cinética química. Como esos factores influyen en la velocidad y la velocidad nos determina también, nos influye también en el equilibrio químico, también hay que ver si es que esos factores van a influir o no al llegar al equilibrio químico. Entonces, el valor de K es constante al variar la concentración. Es decir, si yo cambio estos valores de concentración, la relación entre ellos podría cambiar, pero el valor de la constante de equilibrio debería ser lo mismo si estoy trabajando a la misma temperatura. Así también el valor de K va a ser constante en presencia de catalizadores, pero va a cambiar con la temperatura. O sea, para hablar de una constante de equilibrio, lo primero que yo tengo que tener definido es mi temperatura. Después voy viendo cómo cambian los valores de concentración. Es decir, los valores de concentración pueden cambiar, pero no necesariamente es estricto conocer esos valores. Sí tengo que saber a qué temperatura estoy trabajando para saber qué constante utilizar. Y el valor de la constante de equilibrio también, como hablamos, me define para saber qué sentido de la reacción, o sea, si la reacción directa o la reacción inversa se va a ver favorecida. Entonces, de adelante. La reacción directa es el sentido de la derecha
y la reacción inversa es el sentido a la izquierda. Ahora, este valor tiene que salir mayor a 1, tiene que ser un valor mayor a 1 para favorecer el sentido directo de la reacción. Entonces, fíjense en esta fracción. Para que esto salga mayor a 1, ¿qué valor tendría que tener o quién tendría que ser mayor, numerador o denominador? El numerador. Entonces, para que el sentido de la ecuación química sea el sentido directo, o de la reacción química, mejor dicho, sea hacia la derecha, la alta concentración de reactivos, la alta concentración de productos me va a dar un valor de constante de equilibrio mayor. Ahora, si yo tengo un valor de constante de equilibrio menor, el equilibrio se va a desplazar en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Y matemáticamente en esta fracción, ¿cómo voy a obtener un valor menor a 1 para la constante? Si es que este denominador se hace más grande que el numerador. Entonces, una alta concentración de reactivos, cuando tengo una alta concentración de reactivos, mejor dicho, quiere decir que el sentido se desplaza hacia la izquierda. Hay que verlo eh, como una balanza de dos platos. Esta reacción, al llegar al equilibrio, va a querer permanecer ahí. Ahora, si yo saco alguna especie, como él va a querer volver al equilibrio, entonces el sentido se va a desplazar hacia lo que me reponga lo que se perdió. ¿Se entiende? Entonces, justamente eso es lo que afirma el principio de Le Chatelier. Le Chatelier habla de que si un sistema está en el equilibrio y yo modifico ese equilibrio de alguna forma, introduzco un factor externo, el sistema va a tratar de volver a ese equilibrio. Entonces va a tratar de reponer aquello que se perdió. Es como cuando jugábamos justamente a estirar la cuerda. Entonces, todos preferimos estar en una condición de igualdad. Ahora, si yo cambio las condiciones del juego, siempre vamos a tratar de volver a seguir jugando para mantener esa igualdad. Entonces, justamente es eso. Supongamos que yo tengo esta reacción, el reactivo A y reactivo B se juntan para formar reactivo C y D, pero por A o B motivo yo me voy sacando reactivos C y D. Entonces, al haber estado ya en equilibrio, pero yo saco estos reactivos C y D, el sistema va a tratar de compensar esta pérdida desplazando el equilibrio hacia la derecha. Es decir, voy a consumir mayor cantidad de A y B para formar eso que se sacó. Y al revés, vamos a suponer que mi sistema estaba en equilibrio, pero yo puedo introducir mayor cantidad de C y D. Entonces, tengo un exceso hacia este lado. El sistema va a tratar de consumir ese exceso desplazando la reacción hacia la derecha. Y eso es cuando estoy tratando con soluciones. Ahora, si tengo un cambio de gases, los gases influyen mucho, o mejor dicho, en los gases influye mucho el volumen. Yo me voy a beneficiar siempre hacia el lado donde tengo que verificar muy bien qué tipo de especie tengo. Si acá miro, del lado de los reactivos tengo 2 moles y de este lado tengo 1 mol. Entonces, si modifico la presión aumentándola, voy a facilitar o voy a desplazar el equilibrio hacia el lado que tenga menos moles. Pero si disminuyo la presión, o sea, si ya no ejerzo tanta presión sobre mi recipiente, voy a favorecer hacia el lado que tenga más moles. Y así también la variación de volumen. Si aumento el volumen, o sea, aumento el espacio que tiene el gas, la reacción va a tratar de compensar eso hacia el lado con más moles de gases. Y si disminuyo el volumen, es decir, si aumento la presión, voy a favorecer el lado con menos moles de gases.
¿sí? Entonces, eso es con respecto a cambios de presión y volumen que son muy importantes en gases. Ahora, si hablo de temperatura, tengo que considerar otra variable, es decir, si estoy hablando de una reacción química, tengo que considerar primero si la reacción es endotérmica, es decir, si absorbe calor, o si es exotérmica, es decir, si libera calor. Entonces, si la reacción es endotérmica, si absorbe calor y yo le doy más calor, entonces él va a tener mucho más de dónde absorber. Por consiguiente, la reacción se va a ver favorecida. Pero si la reacción es endotérmica y yo otra vez enfrío, es decir, reduzco la cantidad de calor disponible para la reacción directa no se va a ver favorecida. Y al revés, si la reacción es exotérmica y yo aumento el calor, lo que estoy haciendo es justamente, no estoy favoreciendo al sistema. Yo tengo que favorecer siempre al sistema. Entonces, si una reacción es exotérmica y tengo posibilidad de enfriar ese sistema, entonces estoy favoreciendo a volver al equilibrio. Los catalizadores no pueden alterar el equilibrio. Recordemos que los catalizadores son sustancias que no participan de la reacción, pero disminuyen la energía de activación. Entonces los catalizadores lo único que hacen es afectar la energía de activación, pero no afectan el equilibrio químico. Hasta aquí la clase de equilibrio químico de hoy.